Estamos de vuelta, les habla el doctor Aurelio Curvelo, representando SLSTEC en esta colaboración. Estábamos hablando de varios términos como el hambre que afectan al ser humano alrededor del mundo, y estábamos hablando sobre la producción de cultivos agrícolas. Y quería decirles que en esta sección vamos a estar hablando de tres cultivos muy importantes en nuestras dietas, que me refiero al arroz, los frijoles y el maíz. Aquí vemos una foto eh, de un rice field eh, en el Asia, muy interesante, muy trabajoso, me imagino. Aquí tenemos una representación en un mapa de los países de mayor producción, donde se produce arroz en mayores números, en mayor tonelada. Y vemos aquí que India, vemos que Vietnam, vemos que eh, era China, gran producción de arroz en el mundo. Y vemos que Asia también le sigue, y vemos Australia. Ese es el arroz producido en mayor producción alrededor del mundo. Aquí vemos una buena gráfica que nos enseña que Asia produjo la mayor cantidad de arroz por región, 90.8, seguido por las Américas y África, siguiendo los talones. Los 10 principales productores de arroz en el mundo lo son la China continental, la India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Myanmar. Las Filipinas están ahí, Japón y Brasil. Aquí tenemos una gráfica que nos enseña la producción total de arroz en el mundo desde el 94 hasta el 2014, y vemos como de 140 a millones de hectáreas o 550 millones de toneladas se producían en los 90, y como esto ha incrementado, ven cómo han tenido una relación ambas variables hasta llegar a un punto en que yo diría que estos son unos 164 eh, millones de hectáreas producidas y alrededor de 720 millones de toneladas producidas de arroz en el mundo. Increíble, pues eso es mucho arroz. Producción total de arroz en la Centroamérica, tenemos que eh, ha sido esto ha sido una relación rocosa, mi gente, a través de los años. Esto es un sub y baja inestable que ha sido causado por muchas conflictos políticos en esos países. Esa es la verdadera razón, que es lo que detiene totalmente la producción de alimentos para mantener la sociedad. Pero aquí vemos que sube y baja. En el 94, en el 99 hubo un declive increíble, no solamente en el número de hectáreas, pero también en el tonelaje de arroz producido en Centroamérica. Y vemos como el área cosechada se mantuvo alta, pero la producción se mantuvo baja a través de los años, hasta llegar en el 2008, cuando la producción sobrepasa el número de área cosechada, que sí, lo que llaman buenos yields, buena producción, solamente para bajar. Y yo espero que se mantenga en esta relación aquí, entre los 300 y los 350 mil hectáreas, y una producción de alrededor de 1.200.000 toneladas de arroz en Centroamérica. Este es en el Caribe, esta gráfica es del Caribe, y tenemos el tonelaje, las hectáreas, y vemos como desde el 94 se ha mantenido más o menos una producción de arroz de unas 300.000 hectáreas, eh, o una producción de 1 millón de toneladas, ¿sí? 1 millón de toneladas eh, de arroz en el Caribe. Y vemos cómo sube y se ha mantenido a través de los años entre esos números la producción. Aquí hubo un empuje en el 2009 que pudo haber sido causado por buena economía, alguna inversión de los gobiernos. Y recuerden que se estaba tratando de erradicar el hambre, y erradicar el hambre conlleva una mayor producción de alimentos. Así que van mano a mano. En América del Sur tenemos que se ha mantenido
grandes producciones de arroz, de sobre 5 millones de hectáreas ah, en el 2014 y a sobre 6 millones de hectáreas en el 94. Y las toneladas también son bastante altas, con casi 25, eh, sí, 25 millones de toneladas aquí en el 2014. Increíble producción. En resumen, la producción del arroz, Asia es la región donde se produce la mayor producción de arroz en el planeta. China es el mayor productor de arroz en el mundo. Centroamérica ha mantenido una producción de arroz estable a través de los años, se ha mantenido y se espera que aumente. Es uno de los alimentos fundamentales de la región para erradicar el hambre. La producción del arroz en el Caribe también ha alcanzado nuevas metas económicas, pero se espera que continúe ah, avanzando en la agricultura. En América del Sur la producción de arroz ha tenido sus altas y sus bajas, pero la producción ha sido magnífica y se ha mantenido estable en los últimos 10 años. De ahí vamos a hablar de la producción de frijoles. Aquí hay una foto de varios frijoles para enseñar un poco de la diversidad de los frijoles. Y vemos un mapa rápidamente que nos dice que, por ejemplo, América del Norte es una de las regiones de mayor producción de frijoles. Puede ser la soya, puede ser una gran variedad de frijoles que se utilizan ya sea para la mesa, ya sea para la producción de otros alimentos. Y aquí vemos también en Argentina, en Brasil, vemos la costa oeste del África, vemos que India, vemos que la China y vemos unos países de los Balcanes también en la mezcla de países produciendo frijoles en grandes proporciones. Pero Asia nuevamente, uno de los mayores productores de frijoles secos, seguido por las Américas y África. Europa también ha tenido un avance, pero los europeos no son, las dietas de ellos no creo que sean muy básicas con frijoles. Así que, pero en la India sí. Aquí por ejemplo vemos que la India, mayor productor de frijoles en el mundo, Brasil, Myanmar, China continental, Estados Unidos, México, eh, y la República Unida, Uganda, Kenia e Indonesia. Los 10 países productores de- de frijoles. Y aquí vemos en el mundo cómo se ha mantenido entre los 22, bueno, vamos a hablar de toneladas, entre las 17 millones de toneladas en el 94 a casi 26 millones de toneladas en el 2014. Y vemos cómo el área cosechada se ha mantenido sobre la producción. Y aquí vemos que fue donde hubo un cambio que la producción sobrepasó el área cosechada. Vemos aquí cómo termina la relación. Esta es otra gráfica, un pie chart que nos presenta que Asia es el mayor productor de frijoles en el mundo, seguido por las Américas y África. Europa con un 2.5% y Oceanía un poco en las islas. En el Caribe la historia es una historia similar. Vemos que se ha mantenido el tonelaje en casi las 100.000 toneladas de frijoles en los 90 hasta unas 250.000 toneladas de frijoles secos en el 2014. Y aquí esta gráfica lo que nos indica que la producción de frijoles secos sobrepasa el número de hectáreas. O sea que esto es una buena escena agrícola porque enseña eh, que el número de hectáreas no ha aumentado. No necesitas aumentar el número de hectáreas para tener una buena producción. Miren esta línea, esta gráfica, es increíble. Una relación muy rocosa en Latinoamérica, en América Central, y de veras me ha sorprendido, pero mucha producción. Si vemos aquí, en esta gráfica que tenemos acá, en los 90, alrededor de los 90, 1994 específicamente, se producían unas 1.600, ah, 1.6 millones de toneladas en América Central. Pero esto ha subido y ha bajado increíblemente. América Central ha sido uno de los mayores productores de frijoles
debido a los acuerdos con países como los Estados Unidos y Canadá. Y así, y vemos ese efecto de esos mercados en estas gráficas y en la producción. Eso es lo que estamos viendo aquí. El área cosechada se ha mantenido sobre la producción y ha cambiado a través de los años, influyendo mucho en la producción de los frijoles secos. Súper interesantísima la gráfica. En América del Sur la historia es similar, rocosa, pero se ha mantenido una producción increíble sobre desde los 6 millones de hectáreas producidas, de 4 a 6 millones de hectáreas producidas de frijoles y de 3 millones a 4 millones de toneladas. Una cosa increíble, mi gente, pero miren, se han mantenido y esto es otra buena escena, como les digo, una buena escena, que la producción sobrepasa el porcentaje o la cantidad de área cosechada. Eso es bueno. En resumen, Asia y las Américas fueron las regiones donde se produjo la cantidad total máxima de frijoles secos en el mundo. No hay competencia, mi gente. La India es el país en donde el mayor número de frijoles secos fue producido en el 2014. La producción total de frijoles en el Caribe ha aumentado drásticamente en los últimos 10 años y se espera que continúe aumentando eh, para erradicar el hambre en la región. La producción de frijoles secos en Centroamérica no ha sido estable durante los años y ha experimentado altas y bajas en la producción de frijoles secos. Pero América del Sur también ha experimentado un aumento rocoso a través de los años debido a los gobiernos políticos y debido a los acuerdos para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en los Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados. Aquí tenemos una foto de mazorcas de maíz, muy lindo. El maíz se considera un alimento sagrado y como sabemos originario de las Américas, eh, al igual que el tomate. Aquí vemos que, y la papa, aquí vemos que los Estados Unidos, mayores productor de maíz, México, Brasil, Argentina, también vemos que la China ha invertido mucho. Durante mi carrera como estudiante en universidades en los Estados Unidos, muchos acuerdos económicos y de investigación sobre el maíz alrededor del mundo, Brasil, México, la India. Grandes competencias por conocimiento tecnológico y por conocimiento biológico de las plantas para la producción de comida. Ha sido interesante la revolución de producción de comida a través de los años. Pero mire, mi gente, las Américas, 53.1% de producción total de maíz en esa región, seguido por Asia, Europa y el África. Oceanía un poco ahí. Sabemos que los Estados Unidos de América es el mayor productor de maíz, sobre 250 millones de toneladas de maíz producida. China continental le sigue, Brasil, México, Argentina, India, Francia y Indonesia, Sudáfrica y Ucrania, por ejemplo. Aquí vemos que la producción de total de maíz producido en el mundo se ha mantenido, la producción de maíz se ha mantenido sobre el área cosechada. Eh, Esto eh, otra buena escena de producción económica. Pero vemos el tonelaje entre los 500 millones de toneladas a, yo diría, unos 550 millones de toneladas. Se ha mantenido en los 90 para luego aumentar sobre 1.000 millones de toneladas eh, en el 2014. ¡Wow! Increíble. El maíz básico. Tonelaje en el Caribe. Vemos como la producción y el área cosechada se han interlazado. Eh, pero el tonelaje se ha mantenido entre las 500.000 toneladas en los 90 a 750.000 toneladas en el 2014. Muy interesante en el Caribe. En Centroamérica, miren esta gráfica. Este es el área cosechada de maíz y cómo ha subido y ha bajado, cambiado a través de los años. Y para poder mantener una producción de maíz
yo diría estable sobre los 20 millones de toneladas. Miren esto. Hoy, casi en el 2014, recientemente yo diría, es cuando se ha producido una de las mayores cantidades de maíz que sobrepasa los 27 millones. 27 millones, sí, 27 millones de toneladas producidas en Centroamérica. ¡Wow! Aquí vemos, en América del Sur también vemos una gráfica muy bonita que nos enseña una producción sobre el área cosechada de maíz. Pero se ha mantenido entre las 50 millones de toneladas y hoy en día casi a 150 millones de toneladas. Miren, es increíble. Las Américas fue la región donde el maíz se cultivó en su gran mayoría durante el 2014. Los Estados Unidos fue el país en donde se cultivaron la mayor producción de maíz para el mundo. El número de toneladas de maíz producidas alrededor del planeta ha aumentado en los últimos 10 años. Y al igual que el uso y los diferentes productos que se utilizan del maíz. La producción total del maíz en Centroamérica ha experimentado una serie de disturbios a través de los años. Eso incluye mucho sobre el estado político del país en esos momentos. Esto no ha detenido el aumento en el tonelaje de maíz producido en los últimos 5 años, pero se espera que se continúe produciendo maíz y otras variedades por otros métodos a través del mundo. Aquí en esta sección es muy interesante. Vamos a hablar sobre la producción y proporción mundial de tres animales muy populares en las culturas de Latinoamérica y el Caribe. Me refiero a los cerdos, las gallinas y el ganado vacuno. Y tenemos varias fotos representantes. Vamos a hablar sobre la producción de cerdos, una de las producciones más masivas de alimentos en el mundo. Aquí han sido alteradas totalmente para satisfacer el mercado de carne de cerdo de nuestras dietas. Vemos que Asia, vemos que la China, vemos que la India, vemos que partes del África, vemos que Suramérica, vemos el Caribe, vemos América del Norte como uno de los mayores productores de cerdos en el mundo. En Asia es donde se producen más cerdos en el mundo, en la región del mundo, seguido por Europa, mayor consumerista de cerdo. Y las Américas con 17.1%, África también, pero eso varía de acuerdo a la región. China continental, mayor productor de cerdos en el mundo, wow, casi 500 millones de cabezas de cerdos. Estados Unidos le siguió los pasos, pero ni le llegó, mire mi gente. Y aquí vemos que se ha mantenido con Brasil, Alemania, España, pero se ha mantenido en esa producción, pero no han podido sobrepasar la capacidad de la China continental en la producción de cerdo. Aquí vemos la producción de cerdos en el mundo y vemos que en el 94 se producían unos 850 millones de cabezas de cerdos en el mundo. Hoy en día se producen casi 1.000 millones de cabezas de cerdos en el mundo para el consumo de los seres humanos. ¿Okay? En el Caribe vemos otra relación rocosa en la producción de los cerdos. Vemos cómo se producían casi alrededor de 4.000 cabezas de cerdo en los 90 y eso ha bajado drásticamente casi a los 3.500 cabezas en el 2014. Se ha mantenido en ese mercado, pero muy rocosa la relación. Increíble. En Centroamérica también vemos el mismo diseño a través de los años. ¿Ves? Vemos un aumento en casi los 18 millones de cerdos producidos en Centroamérica a casi unos 21 millones de cabezas de cerdo producidas en Centroamérica. Increíble una producción de cerdo. ¿Cómo nos gusta el cerdo? La producción de cerdos en América del Sur, vemos que durante los 90 estaban entre los 55 millones de cabezas de cerdo y vemos como a través de los años bajó, solo para el 2001
y comenzar un poquito para arriba hasta llegar hoy en día, recientemente en el 2014, a casi 65 millones de cerdos producidos, cabezas de cerdos producidos en América del Sur. En resumen, así es la región que lidera el mundo en la producción de cerdos. China es el mayor productor de cerdos en el mundo. La producción de cerdos en el mundo ha aumentado a través de los años, eso no hay duda. En el Caribe la producción de cerdos ha variado a través del tiempo, pero se ha mantenido promedio en los últimos 5 años y se espera que continúe creciendo para satisfacer el mercado local de los cerdos. En Centroamérica la producción de cerdos ha ido en aumento en los últimos 10 años. Nuevamente se espera que continúe y en América del Sur también ha experimentado aumentos estables en la producción. Son áreas que se ha invertido mucho en la producción de cerdos para mantener los mercados. Recuerden, mi gente, que esto puede ser afectado por enfermedades, guerras, conflictos políticos y por la influencia de demandas económicas entre los países. Hemos visto que el cerdo es un producto agrícola muy venerado y muy mercadeado por todas sus partes. Y por eso es que se produce tanto el cerdo. Es increíble. Aquí tenemos los pollitos. Vamos para las gallinas ahora. Tengo una foto aquí de varios pollitos. Eh, Este mapa nos enseña las cantidades de gallinas por país, nos da una idea de quiénes son los mayores productores de gallinas. Ya vemos que el Asia, China, India, eh, vemos que Brasil, vemos que todo Norteamérica eh, son regiones en donde se producen el mayor número de gallinas. Asia es el mayor productor, 53% de toda la producción, seguido por las Américas, Europa y África. China, nuevamente, eh, tiene que producir un número increíble de gallinas para mantener su población, eh, que también es la mayor población del mundo. Los Estados Unidos le sigue, eh, pero se ha mantenido de luego de Indonesia, Brasil, Irán, India, México y hasta Pakistán está en la lista. En el mundo vemos como también ha aumentado a través de los años la producción de gallinas. En los 90 se producían unas 13 millones de cabezas, 13 millones de gallinas. Y hoy en día se produce sobre 21 millones de cabezas de gallinas en el mundo. Esto es increíble. Aquí vemos en el Caribe que se producen unas 100.000, se producían unas 100.000 en los 90 y se ha mantenido casi unos 300.000 cabezas de gallinas en el Caribe, producción agrícola en el 2014. En América Central vemos también un aumento en la producción de gallinas para satisfacer el mercado local. En los 90 con casi 400.000 gallinas. A llegar al 2014, recientemente sobre 700.000 cabezas de gallina en América Central. Wow. En América del Sur también vemos el incremento en la producción de gallinas en América del Sur desde los 90 hasta el 2014 y vemos que de 1 millón se ha mantenido a casi, yo diría, 2.3 millones de gallinas en América del Sur. En resumen, Asia es la región del planeta en donde se producen más gallinas en el mundo. ¿Okay? El país con mayor producción de gallinas en el mundo es la China. En el Caribe la producción de gallinas se ha mantenido estable por un promedio de 10 años. Y en América Central, sepan que es una región en donde la producción de gallinas se ha experimentado un aumento ejemplar a través de los años. También en los últimos 20 años la producción de gallinas en América del Sur ha aumentado también hasta una velocidad más rápida que en otras regiones en Latinoamérica. Ahora vamos a ver la producción del ganado. Esto es otra área muy interesante en esta clase. Y aquí unas fotos de varios
personas y un agricultor, que lo vemos aquí, moviendo a su ganado. Me imagino que esto es en un área de la India o algún país tropical. Vemos que el ganado es muy famoso, muy consumido. Vemos los países, la región de Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Vemos Oceanía, África también. Grandes productores de ganado vacuno. Pero nada sobrepasa a las Américas ni a Asia en la producción de ganado. Dos regiones en donde el ganado vacuno es uno de los productos de mayor producción. ¿Okay? Seguido por el África, 18.2%, Europa y Oceanía con 2.7%. Aquí vemos que la India y Brasil son los mayores productores de ganado vacuno en el mundo. Okay, con casi 200 millones de cabezas producidas en promedio. ¡Wow! Increíblemente. Vemos que también la China le sigue paso a paso con Estados Unidos, Argentina más o menos con Etiopía, Sudán, similar a México. Y vemos también que Sudán se compara con Australia. ¿Okay? Y vemos también un aumento increíble, de 1.3 millones de cabezas de ganado en 90 en el 2014 casi 1.5 millones de cabezas de ganado. Wow. En el Caribe vemos estos rocosos nuevamente. Vemos que una gran producción de ganado durante los 90 de casi 9.5 millones de cabezas para bajar luego a finales de los 90 sobre los 2000. Bajó en el año 2000 sobre 9 millones de cabezas y se mantuvo. Lo más bajo que llegó fue casi a 8 millones de cabezas para subir nuevamente en el 2013-2014 a alrededor de 9.3 millones de cabezas de ganado. Increíble proporción. En América Central vemos que ha subido lentamente a través de los años, pero se ha mantenido entre los 40 y los 45 millones de cabezas de ganado desde 1994 hasta el 2007, cuando se incrementó la producción sobre los 45 millones de cabezas de ganado vacuno en América Central. En América del Sur vemos eh, una gráfica similar de un aumento a través de los años entre los 300 millones y los 350 millones de cabezas de ganado en América del Sur, una de las mayores poblaciones de ganado en el mundo. Vemos que cuando vimos la gráfica de las gallinas eran muy bajas producidas, muy producidas en América del Sur. Sin embargo, cuando hablamos del ganado, de mayor producción. En resumen, las Américas y Asia compiten por el primer puesto en la producción de ganado vacuno en el mundo, dos de las grandes regiones en donde la producción de ganado vacuno reina. India y Brasil, ambos son los mayores productores de ganado vacuno en el mundo y continúan aumentando la población de ganado vacuno en las fincas para ganarle al mercado. La producción total de ganado vacuno ha ido aumentando rápidamente en el mundo durante los últimos 15 años. Sepan eso, tenganlo en mente y esperen que esto continúe. En el Caribe no se ha mantenido estable. Eh, Esto puede ser muchas causas, puede ser causas topográficas, puede ser causas de gobierno, puede ser impactos ambientales, los huracanes, que sería interesante ver qué es lo que estaba causando eso. Eh, pero quiero que sepan que ha experimentado un incremento en América Central desde principios de los años 2000, eso sí. En América del Sur se ha mantenido una producción alta, estable y creciente a través de los años. Toda esta producción de comida, una gran parte de ellos es desperdiciado. Y eso vamos a hablar ahora. Aquí tenemos un vertedero muy común, esos desperdicios que a veces no sabemos qué sucede con ellos luego de que los ponemos en el zafacón o al bote de la basura. Pero en esta parte vamos a hablar
del desperdicio de los alimentos del planeta, quiero que sepan que del total de los alimentos producidos en el planeta, aún se desperdician 1.3 billones de toneladas cada año. Eso es bastante alimentos al año. Los alimentos se desperdician durante una cadena de suministro desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. ¿Ok? Se desperdician más alimentos en el mundo industrializado que en los países de desarrollo. Vamos a ver ahorita unos numeritos. Los desperdicios per cápita de los consumidores en Europa y América del Norte es de 95 a 115 kilogramos por año. Estos son unas 300 libras al año. Mientras que esta cifra en el África subsahara y en el sudeste del Asia es de solo a 6 a 11 kilogramos por año. O sea que estamos hablando de unas 5, de 6 a 11 kilogramos de año, por el año. ¿Okay? Increíble. El desperdicio de los alimentos en el planeta, en el mundo, tenemos que la producción es lo que es la variable que destruye más alimentos. O sea, la producción es el proceso donde más se desperdician los alimentos. En la misma producción, en el consumo 21.6, en la distribución de los alimentos se pierde 12.4% de la comida, en el procesamiento se pierde 11.4% y en el almacenamiento 22.2. ¡Wow! O sea que 22.2 el consumo y la producción es donde más comida se pierde en esos procesos. Y en Latinoamérica vemos que la producción se pierde bastante alimentos en la producción, al igual que en el manejo y el almacenamiento. El procesamiento tiene una gran pérdida también, de un 16.5%. En el planeta, si vemos las causas a las pérdidas de alimentos y los desechos en los países de bajos ingresos se relacionan principalmente con las siguientes limitaciones, ya sean financieras, administrativas, técnicas de recolección, almacenamiento, enfriamiento, infraestructura, sistemas de envasado o comercialización. Así que tengan eso en mente. Y aquí le pongo una foto de los niños porque son los más afectados en todo esto. ¿Ok? Esta fue desde eh, para que vean. El reloj mundial de los alimentos es algo bien cool. Vamos a verlo ahora. Esto es, eh, esto es un reloj que fue establecido por las Naciones Unidas y lo que hace es que te enseña cuánta comida ha sido producida en el mundo. Vamos a ver, vamos a esperar un minutito. Pero aquí vemos que actualmente a lo que yo estoy hablando con ustedes, se han producido 1.500 toneladas de comida, se han consumido casi 1.000, ¿ok? Y se han perdido también casi 800 toneladas. Esto es para que ustedes vean. Es un reloj muy interesante. Cuando tengan tiempo luego de la clase, desen la vueltecita para que lo experimenten. También contiene otras partes sobre la agricultura. Esta es la cantidad de diésel en toneladas que estamos usando, la cantidad de energía, las toneladas de fertilizante que estamos usando en solo 47 segundos. ¿Ok? Aquí tenemos la cantidad de agua que hemos 4.4 millones de toneladas de agua utilizada para la producción de comida y la tierra utilizada para botar la comida en un minuto. Mire, hemos botado 2.800 hectáreas de comida solamente. Y hay otra información también para que vean. Esta es muy interesante porque nos dice cuántas personas viven sobre la, desnutridas cada día. 12% de toda la producción del mundo. 842. ¡Wow! Increíble. Pero cuando tengan, vayan, vean, eh, vean la página eh, para que vean todo eso. En resumen, cada año se desperdician alrededor de 1.3 billones de toneladas de alimentos. Estos desperdicios representan un tercio del total de toda la comida producida en el planeta. En los países desarrollados donde se desperdicia la mayor cantidad de alimentos. Y eso es muy triste, que a pesar de que el desarrollo es algo presente,
es donde se desperdician la mayor parte de los alimentos producidos en el mundo. También quiero que recuerden que durante la producción es cuando se desperdician la mayor cantidad de los alimentos y que el estado financiero de las personas puede influenciar la cantidad de alimentos que son desperdiciados. Si tú eres una persona afluente, vas a tener una tendencia de botar o de desperdiciar una mayor cantidad de alimentos de una persona de bajo dinero. Eso es un hecho, cierto. Yo me tomé la libertad de hacer un estudio sobre la isla de Puerto Rico, que es de donde provengo. Esta es una bonita foto que tomé en el 2008 del Morro. Aquí esta gráfica de las Naciones Unidas nos dice que la mayoría de la gente en Puerto Rico vive en áreas urbanas y que una cantidad menor vive en áreas rurales. Si lo vemos de este tipo de gráfica de piezas, vemos que la población urbana en Puerto Rico, 93.6 de las personas viven en las ciudades, 6.4 viven en el campo, en áreas rurales. Esta gráfica nos enseña que desde el 1990 hasta el 2002, esto fue cuando hasta aquí donde se mantuvo estas lecturas, 93.6% de las personas tenían acceso a fuentes de agua mejoradas. ¿Okay? Esta gráfica es súper interesante porque nos dice que desde el 1961 al 1990 el número de hectáreas utilizadas para la agricultura en Puerto Rico fue reducida hasta el 1990. O sea que hubo una reducción en eso. Aquí vemos que luego aumenta cuando es analizado. Y esta mitad aquí es porque otro tipo de tierra o el bosque no fueron medidos o la data no estaba disponible, pero te ofrecen esto para que tengas una idea de la cantidad de bosques y otro tipo de tierra. Y vemos cómo se ha reducido el uso de tierra para la agricultura en Puerto Rico. Esta gráfica nos demuestra nuevamente cómo en Puerto Rico desde 1961, cuando se producían casi 600.000 hectáreas bajo producción agrícola, esto es tierra arable, y miren cómo se ha reducido al 2014 debajo de 250.000 hectáreas. Esto es increíble. También vemos los cultivos, tierra bajo cultivos permanentes, cómo ha reducido drásticamente. Y vemos también cómo los pastos, el área de los pastos y el área de las praderas se han reducido hasta el 2014. Algo muy triste, mi gente, pero esta es la realidad de Puerto Rico. Vamos para adelante. Aquí vemos también Puerto Rico en los cereales, la producción de los cereales, y vemos que este es el rendimiento de los cereales, y vemos como la producción, todo el rendimiento, un aumento a través de los años, pero a finales de los 80 tuvo un bajón increíble, pero se mantuvo sobre la producción y y el número de áreas cosechadas. Y también vemos que el valor ha bajado grandemente en Puerto Rico para la producción de cereales. ¿Okay? Esperemos que eso aumente nuevamente, al igual que el tonelaje y las hectáreas producidas. Esta gráfica nos indica el valor promedio de la producción de alimentos y vemos como la producción, el costo o el valor promedio de la producción de alimentos en Puerto Rico ha bajado desde a principios de los 90, ha bajado constantemente eh, hasta casi los $80 por persona. ¿Sí? La canasta básica, $80 por persona, y ha aumentado hoy en día. Wow. Aquí vemos las importaciones de alimentos y cómo ha sido rocoso en Puerto Rico, cómo los valores de importe de alimentos a través de los años. Una gráfica muy interesante. El Producto Interno Bruto per cápita también es otra gráfica que nos enseña un aumento
en la producción, en el producto, el valor del Producto Interno Bruto, que, que se ha mantenido alto en comparación con los 1990. Esto es una gráfica muy interesante porque nos enseña la estabilidad política y la ausencia de violencia o terrorismo en Puerto Rico desde el 90 al 2014. Y vemos aquí como un aumento sobre el 0.5. Esto es nada, mi gente, esto es nada, esto es pacífico comparado con otros países en el mundo. Nada que temer. Aquí vemos las emisiones totales de carbón, monóxido de carbono por la agricultura y vemos una gran producción en los 90, solo para bajar y mantenerse en los 750 gramos de contaminación a través de los años. Súper interesante esta próxima gráfica. La densidad de las carreteras en Puerto Rico, y vemos como el año 2000 aumentó la densidad de las carreteras en la isla, sobrepasando eh, eh, niveles antes, sobre 300 kilómetros cuadrados. Dice, por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie. ¡Wow! Aumentar el número de la carretera. Más carreteras que gente. Emisiones de monóxido de carbono por sector. Vemos que el mayor productor es la de son el manure, que es los desperdicios y la fermentación con el 61.6. 61.6 y cuando se tira la moñinga al pasto, también estas que están en pozas, fermentándose y botando todos los gases al aire. En resumen, la mayoría, lo que yo aprendí de esto, de este resumen, de esta investigación que hice, es que la mayoría de las personas en Puerto Rico tienen acceso a fuentes de agua mejoradas. Las áreas utilizadas para la producción agrícola han declinado a través de los años, algo muy triste. Me gustaría ver que crezcan, pero anyway, la producción de cereales en Puerto Rico no se ha recuperado aún de bajo rendimiento a través de la historia agrícola de la isla. Y las importaciones de alimentos se han visto afectadas y han disminuido en su valor sin señales de una pronta recuperación. Ha aumentado el valor de la comida en la isla por las importaciones y los impuestos. Las emisiones de mayores de monóxido de carbono producidas por la fermentación al aire libre, la ganadería. Ahora, me gustaría saber qué soluciones sostenibles tú podrías ofrecer para el planeta. Quiero que sepan que nuestra capacidad de producir alimentos y resolver el problema del hambre en Latinoamérica y el Caribe y no es infinita. El problema del hambre es algo que nos afecta a todos los aspectos de nuestras vidas en este planeta. Es algo que te puede afectar a ti, que me puede afectar a mí, a algún familiar, a algún conocido. Hay que tener coraje moral para trabajar resolviendo el hambre, porque esto es un fenómeno del ser humano que hay que ser fuerte. Debemos de promover medidas sostenibles para la producción de alimentos y la erradicación del hambre en el planeta. Pero quisiera saber qué respuestas ofrecerías como profesional para erradicar el hambre en tu propio país o en tu región geográfica. Déjame saber, envíame un email, mensaje de correo electrónico. También me gustaría que compartieras tu opinión personal. Cuando puedas, escribirme un párrafo sobre un proyecto que te gustaría establecer como profesional para resolver alguno de los retos en tu región o país de origen. Dime cómo tú resolverías ese problema del hambre o en otras partes del mundo, en tu país o en otras partes del mundo. Y también comparte conmigo qué fue lo más que te sorprendió sobre los temas ofrecidos en este curso. Si me puedes ofrecer de alguna otra sugerencia para mejorar la calidad, te lo agradecería. Y aquí tengo el link para que me envíen el mensaje. Esto es un quiz que quiero que cuando tengan tiempo lo hagan. Es algo muy básico. Aquí les voy a dar una demostración. Quiero que vayan a esta página de las Naciones Unidas. Aquí te hablan del estado de la inseguridad alimenticia en el mundo hasta el 2015. Y vas a seleccionar un área. Quiero que selecciones un área. Vamos a ver, yo voy a darle un ejemplo del Caribe. Y ya me dio el mapa, le da un update y te da la selección eh, de hambre en el país. Vamos a darle un refresh a esto, rapidito. Ok. Cuando estás aquí puedes seleccionar el país. Algunos no aplican, pero puedes seleccionar el Perú, por ejemplo.
y te dice las personas que sufren de desnutrición, ¿ok? En el mundo. Y explora estas áreas. Puedes explorar el Caribe, puedes ver, por ejemplo, la República Dominicana, podemos ver Haití. Vamos a ver Haití un momentito, que es un caso muy interesante. Haití, ¿dónde está? Ahí está Haití. En Haití, la proporción de personas viviendo bajo desnutrición en toda la población es de un 46%. Casi la mitad de las personas en nuestra isla hermana de Haití sufren de desnutrición. Estamos hablando de eh, ahora mismo 5.7 millones de personas viviendo bajo nutrición en nuestra isla hermana. Wow, increíble. Naveguen, exploren, tómense su tiempo, compartan. Aquí tienen un par de mensajes, tienen un glosario que le explica más sobre esto y varios reportes. Este reporte te habla sobre la inseguridad en Latinoamérica y el Caribe. Para que tengan una idea, se los recomiendo para que le den una lectura. Y si tienen tiempo, hagan otro trabajito estadístico, comparen esos países para que sepan dónde están. Este reporte le doy la referencia porque aquí hablamos sobre el hambre y el aprendizaje. Aquí tenemos unos indicadores del Banco Mundial. Y el Banco Mundial es muy interesante porque te ofrece información sobre todo. World. Miren, para que vean, el World Food Bank es donde te ofrecen eh, información sobre qué sucede en el mundo alrededor de las comidas, alrededor de la inseguridad alimentaria. Y aquí puedes obtener información sobre el hambre, qué tipo de programas se están haciendo actualmente, lo tienen en español para que le des una lectura. Son recursos que ofrecen sobre el Internet que son muy interesantes verlos si te interesa saber qué se está produciendo, cómo se está produciendo. Eh, También les recomiendo el CIA Factbook. Y este es un gran recurso para investigadores como yo, que me gusta ir y saber sobre el estatus del planeta, de los países en el planeta. Y podemos escoger cualquier país. Vamos a escoger a Puerto Rico y nos va a decir sobre Puerto Rico, nos va a dar historias, introducción, nos va a dar sobre la geografía de la isla, medidas. Esto es un gran recurso, nos habla sobre el terreno, nos habla del bosque. En Puerto Rico tenemos 63.2 de bosques, 22% es tierras agrícolas. Y aquí te dice que 6.6 es tierra, 6.6 es tierra arable, 5.6 está cultivada permanentemente y pastos casi un 10%. Área irrigada te dice mucha información sobre la isla, sobre población. Y esto lo puedes hacer de todos los países. Por ejemplo, si estás haciendo algún tipo de investigación sobre algún país en Europa y quieres saber sobre su agricultura, muy bueno. Esto es un gran recurso. Pero las Naciones Unidas son los que ofrecen también mucha información para que vean. Hay un reloj que, que les quiero también demostrar en este video. Y este es el World Food Clock, este ya se las envié. Sí, sí, ese mismo era. Miren, vamos de nuevo para donde comenzamos. Para que tengan una idea, llevamos 16 minutos desde que vimos esto por primera vez y llevamos produciendo 127.000 toneladas de comida. Hemos, hemos consumido 86.000 toneladas y hemos desperdiciado 41.000 toneladas, casi 42.000 toneladas de comida en 17 minutos, mi gente. Increíble.
volvemos a nuestra presentación. Otro de los particulares de aquí, que otro de los reportes, este ya lo vimos, sigue saliendo eso. Ajá, este es estos son reportes para que ustedes vean y tengan tiempo de explorar eh, información adicional. Este otro que estoy sacando aquí para que vean. Este es un reporte increíble de Puerto Rico también, porque este es donde he sacado el estudio que le he hablado. Este es de las Naciones Unidas, y pueden ver a Puerto Rico y tener información sobre las personas bajo desnutrición. Y aquí están las gráficas que yo les presenté también, con más detalles, para que tengan una idea de cómo está la isla de Puerto Rico, y pueden también buscar otros países al igual cuando estén ahí. Este es un reporte de la agricultura global hacia el 2050, y ahí te hablan de cómo la agricultura va a adaptar nuevas tecnologías y nuevas ciencias para aumentar la producción de comida y mantener la creciente población de seres humanos en el mundo. Muy interesantísimo. Este es otro que nos dice hacia dónde vamos, cuáles son nuestras metas. Tremendo reporte por las Naciones Unidas. Muy interesantísimo, mucha información. Esta es la página de web de las Naciones Unidas. Cuando tengan tiempo, en sesión de comida y agricultura, este ya se los enseñé. Bueno, volviendo a nuestra presentación, aquí tenemos, continuamos con todos los recursos para ustedes. Cuando tengan tiempo, denle una lectura. Y les quería agradecer por estar este ratito conmigo, aprendiendo un poquito sobre la agricultura a nivel mundial. Eh, Me gustaría dialogar con ustedes. Envíenme un mensaje y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, que pasen buen día, éxito.